podido reunirnos como se debe, creo que solo nos vimos una vez. Y si ustedes se dan cuenta, pues la siguiente semana nos vimos de forma virtual y el viernes no nos vimos. Bueno, más que todo con Yausi, con Giovanita, el día viernes, que no, miren, créanme que fue una actividad un poquito cansada y a mí se me pasó por alto llamar a estas chicas, pero ellas estaban pendientes las dos y entonces creo que por ahí les llegó la información. Pero mil disculpas, mis amores hermosos, y créanme que no depende pues de mí, ¿verdad? Sino que hay cuestiones que también nosotros debemos cumplir. Estamos en un año electoral donde nosotros somos anfitriones, somos parte importante. De hecho, ustedes el 10 de marzo también tienen que emitir ese voto, ¿verdad? En apoyo al señor decano, y esa es una de las razones en las que yo me identifico con él, ¿verdad? Porque pues el señor decano es un amigo de ustedes. Él es un amigo, es una persona, ¿qué le dijera yo? Tan sencilla, tan de puertas abiertas, sin burocracias. Entonces creo que ese contacto, esa amistad, tanto con ustedes como con nosotros los profesores, como con los profesionales, nunca hemos sentido esa diferencia entre el señor decano y el amigo y el compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues por eso es que yo, pues, hoy con esa canción y de verdad les ofrezco una disculpa por estas situaciones que se han dado, no obstante a ello, pues el viernes tampoco nos vamos a ver. Sin embargo, pues allí tenemos 2 laboratorios que hemos realizado. Yo los voy a usar para ustedes. Espero que los hayan hecho. No los he cerrado porque sé que el viernes fue el Día del Cariño. Dijeron, vamos a celebrar y de pronto no lo hicieron. Si no lo ha hecho, todavía lo puede realizar. Allí lo tengo yo para que usted lo haga despacio y vayamos conservando algunos puntitos. Así es de que yo les doy la más cordial bienvenida en esta tarde a nuestra clase, nuestra tercera clase que nos vemos, ¿verdad? Pero ya llevamos como 6 clases. Entonces, hoy, así rápidamente, vamos a tratar de ver el tema de la semana pasada. La antepasada no lo vimos, el viernes antepasado, el día miércoles, mire, créame que sí llegué a la universidad. Llegué, pero la misma que llegué, mire, licenciada, se tienen que retirar y vamos se va a cerrar la universidad. Así de que aquí estamos. Así de que ya estamos nosotros a las puertas también de una elección. Ustedes como estudiantes y nosotros el viernes pues también tenemos esa elección tan esperada para todos y esperamos primeramente Dios que haya una convocatoria grande, díganle a sus amigos, a sus compañeros, a los profesionales, tanto de ciencia política como los abogados, que vayan, ¿verdad? Que vayan a votar. Necesitamos que pues tenga ese respaldo el señor decano y que lo bueno siga. Entonces, mi admiración, mi respeto para él, para ustedes. Vamos a ver un videito rápido. Fíjense que como que mi señal no está muy buena. Me di cuenta porque así como que se le habían entrado las hormigas, escuchaba yo la canción, pero tenía la letra y creo que alguien por ahí la identificó y me dijo qué bonita canción. Entonces creo que por lo menos escucharon algo. Vamos a ver este video. Esperemos que lo podamos ver y escuchar muy bien y luego damos inicio a nuestro tema del día de hoy. Aquí está. La historia de todos necesitamos ser necesitados. Un árbol solitario crecía entre las arenas calientes del desierto muerto. Las arenas espinosas cubrían el bosque. El sol quemaba sin piedad su corteza, pero el árbol seguía viviendo a pesar de todo. Un día, un halcón sobrevoló el desierto. El halcón vio el árbol y se sentó en su rama. Miró alrededor del desierto y dijo: «Eres un árbol extraño. ¿Por qué sigues viviendo entre estas arenas calientes y muertas? ¿Quién lo necesita?» «Lo necesitas tú»,
respondió el árbol. ¿Yo? Se sorprendió el halcón. Yo no te necesito. Pero si no fuera yo, dijo el árbol, tendrías que sentarte en la arena caliente en lugar de mis ramas. Si no fuera por mí, alguien, al verte sentado en el árbol solo, diría que nadie te necesita también y te preguntaría para qué vives. Sentado en mis ramas, tú, halcón, ¿crees que te necesito? El halcón lo pensó y tuvo que dar la razón al árbol. Si no existiera el árbol, el halcón se sentiría solo e inútil en aquel vasto desierto. Del mismo modo, nosotros necesitamos de los demás porque somos seres sociales y vivimos en sociedad. La sociedad es necesaria para cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, pero al final, todos necesitamos de todos. Ok, bueno, se da cuenta, todos necesitamos de todos. Usted necesita de su mamá, de su papá, de su hermano. Yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. ¿Por qué necesitan de mí? Porque necesitan, ¿verdad?, ganar este curso para poder seguir adelante. Así es que vamos a dar paso y para que no se quede solamente en un laboratorio, vamos a ir a al tema que dejamos el día viernes, que es la crisis. Vamos a ver, vamos a ver. Déjeme ver. La crisis del derecho. Se me perdió. Aquí está. Aquí estamos. Derivado de este tema que tenemos aquí, pues dejamos un breve ahí estamos. De esto fue lo que nosotros dejamos un laboratorio. Ese laboratorio ustedes tenían que leer, tenían que, pues, por lo menos darle una leidita para poder resolver, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, recuerda usted desde el inicio, ¿verdad? Que nosotros, cuando empezamos el tema, sabemos que estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas y todo lo que vemos es relacionado a ello. Entonces, cuando hablamos de esa crisis del Estado de Derecho, pues obviamente sí estamos hablando de una crisis del Estado de Derecho de Guatemala, pero aquí van inmersos, ¿verdad?, en los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, el Estado de Derecho es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque garantiza el respeto y la aplicación de las leyes para todas las personas sin distinción. Ese es el Estado de Derecho. Sin embargo, en Guatemala los pueblos indígenas han enfrentado, mire, una histórica exclusión y marginación. O sea, han sido marginados todo el tiempo y por eso es que yo le decía a usted, una de las razones por las que, pues obviamente tenemos este curso es por esa marginación que hemos hecho nosotros a nuestros hermanos indígenas. Entonces, ellos han enfrentado todo este tipo de exclusión, de marginación, ¿verdad? Y eso, pues, se evidencia, es evidenciado primero en la falta de acceso a la justicia. Vamos a ver, espero que no me dé tiempo, el despojo de sus tierras, pero también la criminalización de sus líderes. Mire, han sido etapas, situaciones, momentos difíciles, pero a pesar de los avances normativos, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel internacional, independientemente cuál de las dos, la realidad demuestra
que estos derechos no se cumplen. O sea, existen normas, existe un convenio 169, existen tratados. Mire, existen tantas leyes, pero en la realidad no se cumple. Entonces, esta crisis de Estado impacta, pero directamente a las comunidades indígenas. Entonces, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta, realmente nos damos cuenta que la crisis del Estado en Guatemala cobra una relevancia significativa. Y entonces tenemos aquí, y le pregunto yo, ¿verdad? Cuando hablamos de esa crisis del Estado de Derecho, dice que la crisis del Estado de Derecho en Guatemala cobra una relevancia significativa en los últimos años. Y sobre todo en los pueblos indígenas. Entonces, ¿pero qué es una crisis? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de esa crisis, pues definitivamente nos ponemos a pensar todos en la vida hemos pasado una crisis. Puede ser que usted la esté pasando en este momento, puede ser que la pasó ayer, la pasó antier, o la ve venir, pero todos pasamos una crisis en la vida. Entonces, cuando le dice, mire, estoy pasando una crisis horrible, se lo puedo decir yo, se lo puede decir cualquier otro compañero. Entonces, ¿qué es una crisis? Una simple crisis, pues es una situación de agobio, de preocupación, de inestabilidad o de peligro que afecta, ¿verdad?, a la sociedad, que afecta a la familia, que lo afecta como persona, ¿verdad? O simple y sencillamente afecta a una institución o un sistema. Entonces, esa crisis se va a caracterizar por, ay, ¿qué les digo, patojos? Por esa incertidumbre, por ese conflicto que se da y la necesidad que tenemos cuando estamos ante una crisis de tomar una decisión. Pero mire, ipso facto, decimos los abogados, o sea, de inmediato, son decisiones urgentes. ¿Por qué? Porque estamos viendo la situación y allí no es como cuando dice, vea que él va a venir la tormenta y no se arrodilla. No, ante una crisis debemos estar centrados, parados, para mitigar sus efectos. Pero esa es una crisis X cualquiera. Pero en el contexto de derecho, una crisis ocurre cuando las instituciones, fíjese bien, encargadas de garantizar la justicia, la igualdad, el respeto a los derechos humanos, se debilita. Y aquí tenemos una parte bien importante, que usted lo ve, que yo lo veo, que todos lo vemos, ¿verdad? Pero por eso decimos que esa crisis es un cambio negativo. Es una situación complicada, es una situación difícil. Por eso dice que el concepto de crisis es un vocablo griego que significa ruptura, se rompe una situación, derivando también del mismo origen la palabra crítica y criterio. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, porque la vivimos en Guatemala, entonces tenemos que las instituciones, los que se encargan de garantizar la igualdad, el respeto, la justicia, o simple y sencillamente la aplicación de la ley, no lo hacen. Por eso dice que va a generar un impacto negativo. ¿Y dónde lo va a generar? En esas situaciones, en sectores negativos, y estos son los pueblos indígenas en Guatemala. ¿Por qué? Porque aquí va de la mano. ¿Por qué se debilitan? Porque obviamente hay mucha corrupción, hay mucha impunidad, no se está aplicando la ley como debe de serse. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta, esto es una crisis, una situación que hay que buscarle salida, pero a veces se da por ese debilitamiento que se tiene en las instituciones del Estado. Pero también tenemos la crisis política. ¿Qué es una crisis política? Dice que esta ocurre cuando el gobierno de un Estado pierde legitimación, o sea, cuando su autoridad no es reconocida por los gobernados. Vamos nosotros a recordar, si usted recuerda, cuando se dieron aquellos bloqueos. Mire, cuando se dan esos bloqueos, hubo una inestabilidad por esa crisis. Existe esa inestabilidad en la que realmente decimos, no sabemos qué más puede pasar. Porque como bien dice, la crisis política es una situación de inestabilidad. Y va a surgir cuando las instituciones pierden la legitimidad.
Entonces, en Guatemala, la crisis política se ha manifestado, pues, a través de tanta corrupción, ¿verdad? Que le decía hace un momento en el sistema judicial. Esa falta, jóvenes, de transparencia. Fíjese que en los procesos electorales y en la represión de la participación ciudadana, y entonces aquí viene, y especialmente en el caso de los pueblos indígenas, porque quienes han sido históricamente excluidos de la toma de decisiones son ellos y han sido criminalizados por defender sus derechos. Entonces aquí tenemos, si vemos esta crisis política y si vemos la crisis normal, porque la diferencia entre la crisis y crisis política, pues va a radicar en el alcance que tiene cada uno de ellos. Por eso le decía que la crisis X que usted conoce va a hacer referencia a una inestabilidad, a una situación difícil. Pero cuando hablamos crisis individual, también aquí se debe afectar la economía, la sociedad. Cuando nosotros estuvimos en pandemia, muchas familias colapsamos, muchas familias tuvieron crisis y hay algunos que aún no se han recuperado, ¿verdad? Entonces, claro, ante esta crisis se tiene que hacer un cambio, algo se tiene que hacer. Mire, yo me quedé sin trabajo, mi esposo, mi hijo, mis hijos tienen que estudiar, y entonces, ¿qué hago? O nos organizamos o nos afectamos más, ¿verdad? Pero, en cambio, la crisis política, sabemos que ese es un tipo específico que va a ocurrir dentro del ámbito del gobierno, pero va a afectar el funcionamiento del Estado. Entonces, por eso es que es una crisis política, porque se caracteriza por conflictos entre los poderes del Estado. Y aquí la palabra corrupción suena un tanto grosera, pero se da mucho por eso. Esa falta de gobernabilidad, esa pérdida de confianza que tenemos ante nuestros líderes políticos, mire, nos hace caer en una crisis, nos preocupamos, pero no hacemos nada porque haya un cambio. Entonces, esto genera toda esta crisis política de desconfianza de los líderes, de los presidentes, de esas altas autoridades. ¿Qué es lo que provoca? Genera protestas. En otros momentos han generado golpes de Estado. Entonces, se tienen esos cambios abruptos en el sistema político. ¿Por qué? Porque es la desesperación. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que es esa crisis que ha llevado a muchos a situaciones difíciles? Entonces, toda esta crisis se da en las instituciones, se da de forma individual, pero también en un Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Deme un momentito, solo me están pidiendo información, pero es que... Ay, espérenme mis chicos, que me están hablando de coordinación. Deme un momento, que me están pidiendo el enlace, pero deme un momentito. Ay, perdonen, es que de la coordinación, a veces ellos siempre ingresan para ver las clases, pero siempre me piden el enlace y el enlace es el mismo. Entonces, ahorita yo no lo tengo aquí porque ustedes saben que yo lo pego en la otra plataforma. Entonces, por eso estaba tratando ahí y me distraje un poquito. Bueno, les decía, ¿dónde está? En el Estado de Derecho. Entonces, todas estas situaciones que se dan, se van a dar en un Estado de Derecho. Pero, ¿qué es ese Estado de Derecho? ¿Verdad?
¿Qué es ese Estado de Derecho? Entonces nos establece que Estado de Derecho es la forma de organización política en la que se encuentra sujeta a la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Eso entendemos nosotros por un Estado de Derecho. Entonces, en un principio fundamental de gobierno en el que todas las personas, las instituciones, las entidades, tanto públicas como privadas, están sujetas a leyes que se aplican, pues, de manera justa, equitativa, imparcial. Entonces, esto implica la supremacía de la Constitución, esa separación de poderes y da la garantía de los derechos fundamentales. Y entonces tenemos un acceso a una justicia independiente. Entonces, en el contexto que estamos de Guatemala, el Estado de Derecho debería garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Pero, como veíamos anteriormente, su debilitamiento se refleja en esa falta de acceso a la justicia, en la corrupción, en la impunidad. Entonces se dan esos casos de violaciones a su derecho. Entonces de nada nos sirve que tengamos nosotros tantas normas, tantas leyes, si no se van a aplicar. Yo siempre les digo a ustedes, mire, en teoría, si estamos hechos, hay una ley para cada cosa, es una belleza, pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos las leyes, pero no las aplicamos. Entonces, como le decía a ustedes hace un momento, realmente necesitamos nosotros, ¿verdad? Ser parte de, porque, o sea, no sirve de nada que estén las normas si no van a ser aplicadas. Derivado de ello es que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos esa situación, esa crisis, ¿verdad? Solo dejamos las preguntas para el final, ¿sí? Anotamos allí y de ahí vamos a finalizar. Cuando ya finalizamos y terminamos la clase, entonces yo voy respondiendo. Y decíamos que, bueno, estábamos hablando de un Estado de Derecho, ahora vamos con la crisis del Estado, pero esta se va a manifestar en dos dimensiones. Tenemos una crisis real o fáctica y tenemos un teórico conceptual. Pero cuando hablamos de esta crisis real o fáctica, dice que en esta dimensión los ciudadanos se sienten desamparados. ¿Por qué? Debido a la ausencia de autoridad y la falta de respuestas oportunas a sus reclamos más sensibles y básicos. Fíjense que el día de ayer me enteré yo que hubo un caos, ¿verdad ustedes? Pero un caos de caos. ¿Por qué? Derivado de esto, porque hubo una manifestación concreta de una crisis del Estado y se dio, dicen que habían no sé cuántos lugares bloquearon el día de ayer los señores recolectores. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos están pasando una crisis, mire, y si usted vuelve a leer lo que le dejo aquí a usted decir de forma resumida, lo que es la crisis real, dice que esta dimensión los ciudadanos se sienten desamparados debido a la ausencia de autoridad y la falta de respuestas oportunas a sus reclamos más sensibles y básicos. Los señores recolectores ayer lograron algo, que se les escuchara. Pero mire qué difícil todo lo que afectaron ayer. Cuando se hace un bloqueo, cuando se hacen este tipo de manifestaciones, no tenemos nosotros, ¿verdad? O sea, sí lo tenemos, pero no tomamos en cuenta todo lo que vamos a afectar. Si es al mediodía, los niños salen de estudiar, vienen niños muy pequeños que ahora mandan a estudiar, ellos aguantan hambre, hay personas que viajan, pierden sus vuelos, hay personas enfermas. Mire, son muchas cosas, pero como es una crisis, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? No les pudieron escuchar, no les dieron una situación, entonces hacen una manifestación. Claro, usted va a decir, licenciada, pero ellos tenemos derechos. Sí, claro que hay un derecho a manifestar, pero de forma pacífica, sin afectar el bien común, sin afectar a los demás. Entonces, aquí se evidencia cuando las instituciones del Estado no garantizan ese cumplimiento de las leyes. Y esto permite, pues ya les decía, corrupción, impunidad, violaciones a los derechos humanos, abuso de poder, tantas cosas que se dan. Entonces, en este caso, ¿verdad? Que seguimos hablando de los derechos de los pueblos indígenas, se va a observar en la criminalización de los líderes indígenas. Esa falta de acceso a la justicia para comunidades indígenas.
Cuando se da esa imposición, jóvenes, de megaproyectos sin consulta previa, se le debe de escuchar. No es que lo vamos a hacer solo porque quieran, no, son los derechos de ellos y entonces tenemos que oírlos. Tenemos que preguntar, mire, ¿qué le parece a usted esto? Pero no lo hace. Entonces, ¿qué están haciendo con eso? Los están excluyendo. ¿Por qué los excluyen? Es su tierra. Recuérdese que más adelante vamos a ver, ellos son parte de, veíamos en la clase anterior, exactamente hace 8 días, su cosmovisión, su espiritualidad, lo que representa para ellos. Entonces, se le debe de escuchar, no solo que a mí me parece y este terreno está grande y entonces yo aquí voy a hacer un megaproyecto. No, la verdad que no. Tenemos nosotros que ser, pues, empáticos. Así, este terreno está grande y aquí hay un árbol y aquí hay esto, ¿no? Lo que significa para ellos, lo que significa para estas personas el ver cómo se van a destruir, ¿verdad? Entonces, como no les consultan, entonces se dan los problemas, se dan estas situaciones que no deberían de existir. Pero también tenemos en esa crisis de Estado lo teórico-conceptual. ¿En qué consiste? Esta crisis se refiere a la dificultad de argumentar y sostener la viabilidad de organización, una jurídica política basada en el Estado de Derecho. Ya veíamos arriba, ¿verdad?, que es el Estado de Derecho. Ya vimos que, pues, definitivamente cuando hablamos de ese Estado de Derecho, estamos hablando del principio fundamental, ¿verdad?, que tiene el gobierno, ¿verdad?, para todas las personas, para todas las instituciones, para la sociedad, y entonces para actuar de una manera justa, ¿verdad?, para garantizar, ¿verdad?, los derechos fundamentales de las personas. Pero también cuando hablamos de esta crisis teórico-conceptual se da cuando el mismo Estado de Derecho es cuestionado o debilitado por la falta de coherencia entre la teoría y la práctica. Por eso le digo, miren, mis chicos hermosos y niñas bellas, la ley es preciosa. Ay, Dios, mire, si de veras es una maravilla. Lo que pasa que no es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las leyes y principios democráticos son reconocidos en el marco legal, pero su aplicación es deficiente o contradictoria, aquí sí ya no estamos bien. Entonces, en Guatemala esto se observa en la existencia de normativas, como les decía en su momento, el convenio 169 de la OIT. Está establecido, ya vimos los artículos de la Constitución, que protegen a los pueblos indígenas, pero no se cumplen de manera efectiva. Y entonces, ¿esto qué hace? Provoca y genera un vacío entre el derecho y la realidad social. Bueno, pero si ahí se establece, y mire, le establecen los derechos que tiene respecto a su espiritualidad, a la cosmovisión, y entonces, ¿por qué vienen a invadir mi espacio, mi naturaleza? Aquí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Y luego teníamos el tema, ¿se acuerda que vimos esos dos temas? La interculturalidad como una solución. Pero dice que se refiere a esa promoción de diálogo respetuoso y constructivo entre culturas diferentes, reconociendo y valorando la diversidad cultural como un recurso enriquecedor para la sociedad. Bueno, eso es lo que yo le dejo por allí a usted para dar inicio, pero la interculturalidad es ese proceso de interacción y convivencia. Hay que convivir entre las diferentes culturas, pero sobre todo basado en un respeto, en ese reconocimiento mutuo, pero en ese diálogo, pero un diálogo horizontal. ¿Por qué? Porque implica no solo la coexistencia de diversas entidades culturales, sino la creación de esas relaciones equitativas, donde ninguna cultura, dice, se imponga sobre otra. Esa es la interculturalidad. Es el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas, o más bien representantes de diferentes identidades culturales específicas, se relacionan en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás, o sea, considerado normal. O sea, que miren, debe de existir ese respeto.
Entonces, en el contexto de los pueblos indígenas en Guatemala, la interculturalidad es clave. ¿Para qué? Para garantizar la participación en la sociedad, el reconocimiento de sus derechos, pero también la preservación de sus tradiciones dentro del marco del Estado de Derecho. Por eso le puse allí, mire, para que usted tenga la idea de lo que es Estado de Derecho. Entonces decimos que, ¿por qué la interculturalidad como una solución? Esto se refiere a ese diálogo. Ayer, aunque no estamos hablando realmente de pueblo indígena, sí estamos hablando de trabajadores. Ayer, derivado a esa manifestación, tal vez no de la forma más adecuada, porque nosotros en algún momento podemos insultarlos y podemos enojarnos, pero ¿qué sucede? Ellos están actuando en su saber y entender dentro del marco legal. Tienen derecho a manifestar. Sin embargo, ¿qué hicieron? Así como nosotros vemos ahora, ellos ¿qué hicieron? Lograron que derivado de esa, aunque lo hicieron de una forma incorrecta, pero llegaron a un diálogo. Entonces, aquí también la interculturalidad es un enfoque que busca el entendimiento y la convivencia entre diferentes culturas. Tenemos que tener esa coordinación, se tiene que existir ese complemento, se tiene que existir ese diálogo. ¿Por qué? Porque se trata, ¿verdad?, de apoyarse, ¿verdad? Que estas culturas diferentes reconozcan y valoren la diversidad cultural. Pero todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 10, no sé cuántos, son recursos que van a enriquecer a la sociedad. En lugar de andar tratando de homogenizar y de que sí, que no, y que van a asimilar asimilar a las culturas minoritarias. No. La interculturalidad busca crear esos espacios de encuentro y cooperación, donde todas las culturas puedan existir, porque puedan aprender unas de otras, donde puedan contribuir al bienestar bien común. Entonces, esta perspectiva es especialmente relevante. ¿Para qué? Para abordar estos problemas de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque promueve el reconocimiento de sus derechos, de sus culturas, de sus costumbres, pues obviamente cada uno de ellos tiene su forma de vida, pero lo más importante es que favorece la inclusión y la justicia social. Porque eso es lo que hemos visto siempre como empezamos, ¿verdad? Desde el inicio, la marginación, la exclusión. En cambio, la interculturalidad no. Entonces, esto busca eliminar la discriminación y la marginalización. Eso es lo que se trata de hacer, ¿verdad? Entonces, entre un grupo, mire, la gente es inteligente toda. Entonces, ellos que buscan, fomentan políticas y prácticas que respeten y valoren la diversidad cultural en todos los ámbitos, desde la educación, la salud, la economía, la política, todo, todo. Entonces, la interculturalidad como solución va a ayudar a los pueblos indígenas de varias maneras importantes, ¿verdad? Son varias formas las que ellos pueden encontrar y entonces aquí tenemos algunas relaciones clave. Entonces, tenemos aquí primero, como número 1, reivindicación de derechos. La interculturalidad permite reconocer y respetar las particularidades culturales de los pueblos indígenas. Mire qué bonito, ¿verdad? Vamos a reivindicar, que es lo que en algún momento, ¿verdad? No se le ha dado, no se ha respetado, no tienen ellos, ¿verdad? Ese respeto de esas particularidades. Hablábamos al inicio en la primera clase o en la segunda clase, recuerdo, no sé cuál de las dos, de las diferentes. Si vamos a los mayas, están los quiché, los pocomán, los quechí. Mire, es grande, ¿verdad? Es extenso. Entonces, esa reivindicación de derechos, la interculturalidad les va a permitir reconocer y respetarse entre ellos. Respetarse entre diferentes comunidades. Nadie es más que otra, eso no puede pasar. Esa valoración cultural indígena va a reconocer sus tradiciones, las lenguas, no todo el quechí, el pocomán, mire, son 20 y algo, no recuerdo en este momento. Entonces, estas lenguas y formas de vida son parte esencial del patrimonio cultural de la nación. Por eso es que usted no se burle.
Usted debe de respetar, porque para ellos eso es importante. Y entonces también hablamos, como lo hicimos la vez pasada, de la cosmovisión y las tradiciones. La interculturalidad también es un mecanismo para comprender cómo viven los pueblos originarios. ¿Se acuerda que hablábamos sobre eso? Sobre ese respeto que se debe tener a la naturaleza, sobre esa situación de espiritualidad que ellos tienen, ¿verdad? En ellos, ¿verdad? Se ve ese reconocimiento para que usted, si es católico, pues la Virgen, tal vez un santo que usted pues le tenga fe, para usted, él es importante. Así pasa con ellos. Ellos no crean. Ellos son muy celosos y cuidadosos de esas circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros no le respetamos? Entonces le decía yo a usted, mire, por favor, usted tiene que aprender a respetarlos a ellos. Tiene que aprender a respetar, ¿verdad? Tiene que aprender a respetar estas particularidades. ¿Por qué? Porque usted sabe que para ellos, para usted la Virgen es la Virgen, y si dicen algo, pues obviamente a usted le va a molestar. De la misma manera a ellos. De la misma manera. ¿Por qué? Porque para ellos el sol, la luna, esa espiritualidad, wow, para ellos es de suma importancia. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Que estas son algunas relaciones claves que deben existir para poder compartir también la autonomía y la autodeterminación. Dice que desde los años 80 la interculturalidad ha sido parte de la lucha de los pueblos indígenas en América Latina. Entonces, mire qué interesante. No es ahorita que en el 2002 que decidieron poner en la universidad derechos de los pueblos indígenas. No. Eso ya existía desde los años 80. Entonces, esa autonomía, esa autodeterminación, obviamente usted sabe que ellos como personas, ellos han sido excluidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo seguimos haciendo ahora? ¿Se sigue haciendo? ¿Nosotros respetamos? ¿Nosotros les damos ese valor? No, si recuerde que la autonomía es como la universidad, es el derecho que tienen de gobernarse, de administrar sus propios asuntos, sus propias situaciones. Por eso es que ellos gozan de una autonomía, que es ese derecho que tienen colectivamente, sin depender de las autoridades centrales. Claro, ¿ellos tienen su propio gobierno? No, pero respetemos su aldea, su lugar de convivencia. Entonces, la autonomía permite a los pueblos indígenas tomar decisiones sobre aspectos claves, como su organización política, la educación, la justicia, y esa parte importante que es el manejo de los recursos naturales. Claro, siempre en el marco del estado en el que se encuentra. Entonces, en Guatemala, este concepto se va a vincular con el reconocimiento a las autoridades indígenas y también a sus sistemas normativos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa autonomía y esa determinación, y la autonomía, ellos quieren gobernar, ellos lo pueden hacer. Vamos a leer, les decía, vamos a evaluar el convenio 169 más adelante, ahí vamos a aprender, pues obviamente cosas que están no escondidas, se ha visto, pero le decía, parece letra muerta. Entonces, y la autodeterminación, pues es el derecho de poder decidir libremente a su estatus políticos, a desarrollar su vida económica, social, cultural, pero ellos no quieren injerencias externas. Por eso es que la autodeterminación implica que los pueblos indígenas puedan elegir su forma de gobierno, puedan elegir sus leyes, su modelo de desarrollo de imposiciones estatales, extranjeros, o sea, ellos tienen ese derecho. Y entonces a nivel internacional, este derecho está protegido, como les decía desde el inicio de la clase del curso, por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Entonces, vamos a ver que, en resumen, la autonomía es una forma
práctica de ejercer la autodeterminación dentro de un Estado y que va a permitir a los pueblos indígenas gestionar sus asuntos, ¿verdad? Porque es parte de un país, porque es parte de una nación, ¿verdad? Entonces, también vemos, permítanme, no sé si logran ver la imagen. ¿Sí? ¿Logran ver? Yo no, Lick. Es la reivindicación de los derechos. Entonces sí se mira, gracias. Entonces sí se mira. Y entonces aquí tenemos principios y tipos de la interculturalidad. Me surge duda, por ahí dijo alguien que no lo miraban, ¿lo miran todos la presentación? Bien, Lick, perdone, sí es esa, lo que yo pensé que iba a proyectar una nueva imagen, perdón. No, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, gracias, siempre gracias, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los principios y los tipos de la interculturalidad. Los principios de la interculturalidad pueden resumirse en lo siguiente. Este es bien elemental y debería de ser para todos, no solo para los derechos de los pueblos indígenas. No existen culturas mejores que otras ni más avanzadas. O sea, como diría el video que les puse al inicio, nadie es más que nadie, todos necesitamos de todos. Ese es un principio. Y dos, las culturas se enriquecen por el contacto con otras. ¿Cómo aprende usted? Porque tiene comunicación con otra persona. Esa es la manera que aprendimos. Esa es la manera que tenemos de aprender. Entonces, ellos también. Las culturas se enriquecen por el contacto con otras. Bueno, ellos aprende de usted, usted aprende de ellos y así sucesivamente se va dando estos dos principios. Y tenemos aquí, luego, existen, estos son los principios y estos son los tipos de reconocibles de la interculturalidad. Interculturalidad relacional es la convivencia igualitaria entre personas de distinto trasfondo cultural, ¿verdad? No estamos solo en Guatemala, vamos más allá. La interculturalidad funcional tiene que ver con la inclusión de los grupos. Esa es parte no solo de los derechos de los pueblos indígenas, sino que nosotros también como sociedad, como personas, a veces excluimos. Y eso no debería de darse, ¿verdad? No debería de existir. ¿Por qué? Porque debemos de tener esa inclusión, esa participación, la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en la vida pública. Provocar y verificar que sus voces sean escuchadas, que sean consideradas en la formulación de políticas. Entonces, tenemos que tener esa educación intercultural. Todos, solo ellos no, porque entonces, ¿cómo lo entiendo yo? ¿Qué es lo que hago cuando voy a algún país y no entiendo el inglés? Bueno, entonces lo que voy a hacer es que simple y sencillamente voy a aprender inglés. Entonces, si hablamos de esa interculturalidad funcional, tiene que ver con la inclusión de esos grupos. Eso es algo que todos debemos hacer. Entonces, por eso le decía, tenemos que tener una educación intercultural, a incorporar conocimientos, a tratar de aprender lenguas, esos métodos de enseñanza indígenas. Y esto va a mejorar la calidad educativa para los estudiantes y para todas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Se van a preservar sus culturas. Fíjese que creo yo que ahora el Ministerio de Educación ha optado por poner, ¿cómo se dice? Creo que es el Pocomán que le enseñan a todos los niños. Entonces los niños, ahí están ellos, ¿verdad? Ahí están los niños aprendiendo Pocomán. Qué bueno, mire, yo me acuerdo que veía yo a mi nietecita y decía ella, estoy aprendiendo, entonces decía unas palabras. Entonces, esa educación intercultural es buena para preservar las culturas. Eso es una buena manera que tiene ahora el Estado, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y entonces luego tenemos la interculturalidad crítica y esta consiste en que tiene que ver con el impulso de un debate crítico respecto a las relaciones entre las culturas para iluminar y someter a cuestionamiento las inequidades históricas, coloniales y raciales entre las distintas culturas, fomentando un diálogo cultural de altura. Entonces, como vamos a tener esa interculturalidad crítica, vemos nosotros en esas circunstancias, ¿verdad? Que esto va a fortalecer
Se tienen que fortalecer las comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que se necesita ese apoyo a su forma de organización, a su autogobierno, porque tienen autogobierno. Entonces las comunidades indígenas van a tener su propio presidente y su propio alcalde en las comunidades pequeñas. No, es un autogobierno. Entonces, eso que les permite defender sus derechos y los intereses de manera más efectiva, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, en conclusión, decimos, la interculturalidad es una herramienta para construir puente entre culturas diversas, incluyendo la de los pueblos indígenas, y promover el respeto mutuo y la convivencia armoniosa. Mire qué bonito, ¿verdad? Armoniosa. Entonces, la interculturalidad contribuye a construir una sociedad que sea más justa, más equitativa, donde los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas son plenamente respetados y valorados. Todavía tenemos jóvenes, ¿verdad? Todavía tenemos, ¿verdad? Exclusiones, marginaciones. Por eso es importante que la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, que consiste en esos esfuerzos, en esa lucha para reconocer, para proteger, pero también para hacer efectivos los derechos de estas comunidades. Entonces, por eso les decía, esas situaciones que tenemos, el reconocimiento legal, en la restitución de tierras, la protección cultural. ¿Por qué? Porque al tener un reconocimiento legal, se va a asegurar de que los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en leyes nacionales e internacionales, pero que haya coherencia entre lo escrito y la práctica. Esto incluye estos derechos territoriales, estos derechos culturales, lingüísticos, y también el derecho a la participación política. También debemos de tomar en cuenta en esta situación, en estas crisis, que muchos pueblos indígenas han sido despojados de sus tierras tradicionales. De hecho, ese es el siguiente tema que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, la reivindicación, solo deme un momentito. Licenciada, no se oye. Les dije que me permitieran un instante, ¿verdad? Que no me ponen atención. Sí, mi Linda, lo que pasa es que les dije que me permitiera un momentito, que me estaban haciendo una consulta ahí. Entonces, les decía yo hace un instante, ¿verdad? Antes de que apague el micrófono, que tenemos que esa restitución de tierras, esa protección cultural, debemos de salvaguardar y promover las culturas tradicionales. ¿Por qué? Porque entre nosotros mismos nos vamos metiendo esa zancadilla y no debe de ser así. Entonces, hay que promover las culturas, las tradiciones, las lenguas y conocimientos indígenas. Nos tenemos que interesar. Y entonces esto implica, pues, programas educativos. Por eso le digo que a mí me llama mucho la atención lo que está haciendo ahora el Ministerio de Educación, que está, ¿verdad?, dando a veces también a los maestros, preparándolos, porque cuántos niños, pues obviamente no sabes un idioma español, no, que solo su dialecto. Entonces, ¿qué? No aprende, porque no estamos preparados. Bueno, entonces este maestro tiene que enseñar a eso. No, si llega el maestro, pero él no puede porque él no va a comprender y nosotros no le vamos a entender. Entonces, en estos programas educativos y culturales, que se deben de respetar las prácticas indígenas. Y eso va a asegurar que las comunidades indígenas tengan la capacidad a sí misma y ellos puedan tomar decisiones sobre asuntos internos de acuerdo con sus propias tradiciones, con su autogobierno del que hablábamos al principio, ¿verdad? Entonces, pues con este punto nosotros vamos a dejar entrar a Mayra, porque obviamente pues sabemos de que hemos estado un poquito ausentes. Entonces, con esto terminamos lo que es este punto que se había quedado no en el limbo, porque se acuerdan que les decía a ustedes que la semana pasada pues fue evaluado, algunos lo leyeron, otros no leyeron bien, solo pidieron copia, no les fue muy bien, pero sin embargo yo no quería dejarlo solamente así, sino que
poderlo explicar y que pudiéramos comprender y que vayamos conociendo esas crisis que se deben evitar. Entonces, no sé si quedó claro, por allí alguien estaba levantando la mano. Donaldo, muchas gracias, será usted, ¿verdad? Entonces, dudas, preguntas o algún aporte, ustedes saben que estamos aquí, y si nos da tiempecito, pues empezamos el tema que era el que teníamos para el día de hoy, porque este tema que vimos fue el del viernes. Tenemos para el día de hoy, antes de darle la palabra a Donaldo, deme un minuto, Donaldo hermoso, ahorita le doy la palabra, deme un instante usted. Estábamos hablando de el despojo, ¿verdad? Que ese es el que nos corresponde ya para la clase del día de hoy, ¿verdad? Para no perdernos. Entonces, solo se la voy a poner a la vista. Que diga, a la liga no la había hecho, no, viera que sí trabajé en mi clase el día de hoy. Vamos a ver. Entonces, este es el tema, ¿verdad? Del día de hoy, que es el despojo, que es el despojo, cómo se dio el despojo en Guatemala, la evolución histórica, ¿verdad? Que tenemos una época colonial, una época liberal y la reforma agraria. También tenemos lo que es la reforma agraria de Arbenz, el conflicto armado interno, ¿verdad? Y mira, aquí tenemos. Entonces, se lo mostré allí para que usted no me va a decir, a la liga estaba mintiendo. No, mis amores, ahí la tenemos, pero ahora sí, Donaldo, perdone, ya lo tenía allí en larga espera. Compártanos, pregúntenos, lo escucho. Gracias, licenciada. Yo quisiera compartir un poco mi punto de vista al respecto de esto. Y Claro. lo hago como mestizo y como estudiante de San Carlos. La mayoría de las personas mestizas están muy alejadas de sus raíces. Y la mayoría de estudiantes de San Carlos ya no tienen conciencia como pueblo. Antes, si había un ataque contra los pueblos originarios, la universidad se pronunciaba, pero ahora ya no importa nada. Por ejemplo, ayer parece que encontraron a Pedro Alexander Itzep Morales de CUSAC, un estudiante de ingeniería agronómica en Quiché, muerto en la carretera. Y uno se pregunta, ¿será que ya empezó de nuevo la represión contra el estudiantado? O puede ser otra causa, ¿verdad? Pero de todas maneras, los estudiantes nos deberíamos de interesar qué nos pasa a los estudiantes. Y yo pienso que en la Universidad de San Carlos existe una gran población de pueblos originarios y sin embargo como que se aleja un poco de la lucha de los pueblos originarios. Creo que el estudiantado de San Carlos y la lucha de los pueblos originarios debería ser más fuerte, debería de haber más lazos y principalmente a nosotros los mestizos también nos debería interesar conocer e incluirnos en las luchas de ellos, porque ellos son más que nosotros y ellos están más organizados que nosotros. Ellos tienen una identidad, una cultura y nosotros casi no. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como etnia de mestizos, como población estudiantil universitaria que es mantenida por el pueblo. Y pues no hacemos nada, pero yo sí motivo a que nos pronunciemos, a que nos organicemos, a que apoyemos. Gracias. Muchas gracias, Donaldo. Solo es que permítame que se me va a apagar esta cosa. Mire, usted tiene toda la razón y lo felicito. Lo que le decía hace un momento, lo que exponía hace un momento, nosotros realmente entre nosotros mismos nos hacemos daño, no existe esa empatía, ese respeto, y entonces a veces cuando vemos tradiciones y vemos situaciones en nuestros hermanos indígenas, lo que hacemos es burlarnos, ¿verdad? Burlarnos o tomarlos como un chiste, ¿verdad? De lo que están diciendo, de lo que creen. Entonces usted tiene razón, ya no tenemos, Donaldo, usted tiene toda la razón, ya no tenemos esa conciencia, ¿verdad? No tenemos esa conciencia. Imagínense, a veces el propio indígena pierde ese interés por su cultura.
pierde ese interés por yo conozco un montón de gente indígena y yo le pregunto, mire, ¿usted lo habla? No, yo no, imagínese, ni ellos mismos cuidan. Mire, esa riqueza que debería haber, yo creería que todas las personas que son indígenas y los que no, deberíamos de aprender, pero toda persona que es indígena debería de hablar mínimo el idioma materno de sus papás, de su mamá, para enriquecerlo. Al contrario, le da pena, le da vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ni ellos mismos lo hacen, imagínense qué puede pasar con los demás, pero pues yo le diría, mire, Donaldo, yo sí le tomo la palabra a usted. Lastimosamente, pues es una situación que es de crear conciencia, ¿verdad? Así de que gracias por su aporte, Donaldo. Perdone, Alan. solo una pequeña observación más. Por ejemplo, en ciencia política les piden que además de inglés aprendan un idioma maya. Creo que en derecho debería de exigirse o debería de promoverse que lo hablemos. Sí, es cierto. Eso que usted dice, fíjese que eso es algo yo que admiro. Y le digo por qué tengo esa certeza, porque yo tengo una mi hija, pues bendito sea Dios, que ella está graduada de la Escuela de Ciencia Política, es internacionalista y ella pues realmente les obligan. Y si no tienen esos 3 idiomas, ellas no pueden graduarse, no pueden optar ni siquiera el examen privado. Entonces, deberíamos de hacerlo, Donaldo. Muchas gracias. Alan, tiene su manita levantada. Licenciada, buenas noches, compañeros, Buenas buenas noches. noches. Fíjese que es interesante. La felicito porque en su clase hay veces que en otras clases hasta se duerme uno o pierde uno el interés, pero usted la da bien dinámica. La felicito. Al menos yo me siento optimista y me interesa mucho todo esto. Yo hace 14 años hace 20 años radicamos de la capital hacia el interior de la República y vivimos primero en San Martín, ahora estoy viviendo acá en Santo Domingo, Chenacó, y también estoy conviviendo con personas de allá de Amatitlán, del área donde usted está, y se da uno cuenta que en todas partes hay diferentes clases de gente, diferentes costumbres. El común denominador es que todos somos seres humanos, ¿verdad? Y como lo dijo usted en su exposición, en ese video que nos puso, que todos necesitamos de todos y todos somos complementos uno del otro. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y como un respaldo a lo que usted está diciendo, también es interesante saber que primero en los call centers, hay muchos call centers que aparte de que hablen inglés, están pidiendo que se hable una lengua indígena. Porque se dan cuenta que ya es necesario para todo ese tipo de comunicaciones y transacciones que ellos manejan. Y aparte de eso, en las escuelas, al menos aquí en los municipios, en los departamentos de nuestro país, sí les imparten la clase de cachiquel, sí les imparten una clase indígena. Y aparte de eso, los motivan a que nosotros nos identifiquemos como lo que somos, como un pueblo agrícola. Les hacen mucho énfasis en todo lo que es el manejo de tierras, las siembras, porque esa es nuestra esencia. Pero desgraciadamente se va perdiendo por el modernismo, la actualización y todo eso. Pero tenemos que ser, como usted dijo, más celosos y como lo dijo el compañero Donaldo, ubicarnos, porque los mestizos como que no tuviéramos una identidad, ¿verdad? Estamos entre Jerez y la frontera, como se dice el dicho, y tenemos que ser, tenemos que ser más conscientes de que necesitamos pertenecer y de esa manera vamos a lograr identificarnos y valorarnos más. Porque, ¿qué le dicen a una persona cuando está haciendo cosas indebidas? Como insulto le dicen que sos un mestizo. Aparte de también que se usa
el discriminativo cuando dice sos un indio, cuando la persona por alguna razón, por cualquier cosa no entiende o no quiere hacer caso, pero son despectivos que al igual Sí, que a una persona le usan de que no seas indio, también dicen no seas mestizo. Y no nos hemos dado cuenta de eso, que la palabra mestizo conlleva falta de identidad, que no se sabe porque en España no nos van a reconocer porque vinieron españoles a meterse con nuestros pueblos indígenas y salimos nosotros. Es más fácil que aquí en nuestro país, donde se dio esa irregularidad, busquemos nosotros nuestra identidad. Gracias, licenciada, y feliz noche. muchas gracias, Alan, por su aporte. La verdad es que me gusta, ¿verdad? Cuando se interesan por un tema que es, miren, para todos, no solo para el indígena, no, es también para todos. Gracias por su aporte, Alan, muy atinado. Elías, Samuel, cuéntenos. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, mucho gusto. Igualmente, Elías, gracias. Compartiendo ahí el tema de la identidad, Lick, yo creo que también hay muchas personas, como decía el compañero, que se burlan de las personas indígenas también, ¿verdad? Entonces, en mi familia, bueno, la mayoría de mi familia, los que son ascendentes, todos ellos son de Quiché y ellos pertenecen a, ¿cómo se llama? El Triángulo Ixil. Ellos son de esa área. Entonces, ellos hablan el idioma Ixil. Entonces, desde pequeño, mi mamá siempre hablaba el idioma con una mi cuñada. Y entonces nosotros no entendíamos. Luego llegó un momento en el que yo me fui a vivir allá al pueblo de donde ella era. Me fui un año y pues logré aprender el idioma de ellos, ¿verdad? Pero era tan chistoso porque las personas nativas de ahí se burlaban de mí cuando yo quería hablar con ellos porque, o sea, me costaba también un poco, ¿verdad? Entonces, eso en cierto punto hizo también que a mí me diera un poquito de pena hablarlo, ¿verdad? Pero sí me lo aprendí bien, entonces ahora cuando ellos hablan o cuando mi mamá se pone a hablar con mi cuñado, entonces yo ya sí les entiendo bien todo lo que dicen, ¿verdad? Entonces, lo importante acá yo creo que sería resaltar que si uno tiene familiares que hablan algún idioma o conoce a alguien, pues, tratar de aprender también el idioma, como dice usted, para que no se pierda la cultura, ¿verdad? Porque poco a poco me voy dando cuenta que se va perdiendo, porque allá en el pueblo, cuando yo estudié precisamente allá, a ellos les enseñaban a hablar español, porque no podían hablar español, a ellos les enseñaban a hablar español, pero acá en la capital a uno no le enseñan a hablar algún tipo de idioma desde la primaria, o sea, sino que, o sea, lo dejan como de un lado, ¿verdad? No le ponen importancia y creo que sería algo que pues el gobierno debería de motivar en las escuelas, ¿verdad? Porque es como todos sabemos es la cultura y la mayoría de departamentos de Guatemala pues hablan idiomas, son más de 24 idiomas que hay, pues por lo menos las escuelas deberían de motivar a enseñar más de algún idioma, ¿verdad, Lick? Así es. Bueno, gracias Elías, Donaldo y Alan. La verdad es que me gusta escucharlos porque aprendemos de todo y miren qué interesante, ¿verdad? Lo que dice Elías. Realmente todos deberíamos y creo que vamos en ese mismo sentir los cuatro porque tanto Donaldo lo dijo como lo repitió Alan, pero aquí llegamos a un punto importante. Elías hizo el esfuerzo. Todos deberíamos, ya que a ellos los obligan a hablar español porque si no nos van a poder comunicar, nosotros nos deberían de enseñar cualquier dialecto para que nosotros también pudiéramos en determinado momento sentirnos orgullosos de esa cultura, ¿verdad? Así de que, pues por el tiempo no vamos a ver el otro tema. Recuerden que el viernes no nos vamos a ver, hasta el día miércoles lo vamos a hacer de forma presencial y entonces ahí nos vamos a poder saludar. Así es que, de igual manera, yo les agradezco su atención y
Solo vamos a encender las cámaras, sí, dígame Luis, y vamos a tomar la fotografía final. Sí, dígame. Gracias, licenciada. La otra semana comienzan los parciales. Fíjese que yo digo que estamos en, ¿cómo dicen? Estamos en teoría. Oficialmente a nosotros aún no nos han comunicado, pero de igual manera, esta clase pues ya la tienen usted cargada y solo me hace falta dejar el tema del despojo. Yo igual voy a subir esta clase del despojo para que ustedes la puedan tener allí, si así fuera, y como dice Luis, que ustedes ya les notificaron, a nosotros aún no nos ha dado una coordinación. Si es así, pues entonces estaríamos evaluando, ¿verdad?, sobre estos 5 puntos. 5 puntos. Eso sería todo. Sin embargo, ya tenemos algo avanzado. Creo que nosotros en ese sentido no se nos va a complicar, porque les soy honesta, ya llevan 10 puntos, entonces vamos a hacer un examen. Si usted no lo ha hecho, por favor, llene ese formulario. Lee, yo no sabía, pues tiene razón, pero yo ahí le dejé la información a todos. Si usted no lo ha realizado, por favor, mi vida, hágalo. Pero igual, le agradezco mucho, Luis. Yo voy a preguntar, ¿verdad? Y ahí por Classroom nos estaríamos comunicando, y si no, a través de Yaosca o de, ay, ¿cómo se llama mi niña? Ya no la miro. Giovanna. Con cualquiera de ellas dos yo les dejo la información. Así es que Yaosca, yo la molestaría en mi vida la otra semana para ponernos en comunicación y decirle para que Mucho gusto, licenciada. gracias. A la orden. Para que les diga Yaosca, mire, la ley dejó una información, y así es que así nos vamos a estar informando. ¿Alguien más había levantado la mano? A usted, muchas gracias, Luis, por la información. No sé si hay alguien más, mis chicos, que vi que alguien levantó la mano, o era sobre el mismo tema. Ligda, no, eso le iba a hacer consulta del trabajo, porque yo sí lo envié, tal vez no lo envié en el mero día, pero ahí sí sigue apareciendo sin entregar. No sé si es normal o se le modifica algo. Tal vez no le dio a entregar. Lo voy a revisar una vez más entonces. Revise, como ese es un formulario, ¿verdad? Sí. Ahí le daba una información a usted cuando lo enviaba, decía algo, decía, ¿verdad? Decía un mensajito, que no es el que dicen todos. Entonces ahí le apareció un mensajito, y si usted no le ha dado a entregar, vaya y le va a entregar, pero me imagino, pero ¿sabe qué voy a hacer? Voy a revisar y le voy a poner allí en Classroom quiénes aparecen. Si no aparecen, ustedes me comentan. ¿Estamos? Okay. Gracias, Ligda. Bueno, que Dios me los bendiga, mis chicos, y nos platicamos primeramente, Dios. Sí, Gladys, dígame, en 3 semanas. Licenciada, buenas noches. Disculpe una pregunta, ¿las diapositivas las compartirá en Classroom? ¿Cuáles diapositivas, mija? Las que hemos estado viendo en Classroom. Esas ya están en Classroom, ahí están todas ya. Muy bien, gracias, licenciada. Vaya, Gladys, para servirle. Bueno, que pasen buena noche, Dios me los bendiga y nos miramos pronto. Feliz noche, Ligda. Feliz noche. Gracias, Disculpe, gracias. Licenciada, el formulario está en Classroom, ¿verdad? Para llenarlo. Eso está desde el día viernes, desde hace 15 días. Gracias, licenciada. Bueno. Feliz noche, licenciada. Gracias, Carmencita.